características de los herpes, ¿no? Del herpes 1, del herpes 2, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones? O cuál es la lesión elemental de los herpes? Es la vesícula, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en la parte de dermatología. También acá para recordar, ¿no? Es decir, las lesiones característicamente empiezan como vesículas, se ulceran, muy dolorosas, cambios dolorosos, pueden ser múltiples, es la causa más frecuente de úlcera genital. Entonces, eso es ya lo que hemos revisado en los temas anteriores. Entonces, esto es netamente para recordarlo, igual darle una revisadita más enfocada a la parte de la lucha. Acá se nos quedamos un poco. El herpes zóster, chicos, es una manifestación, una reactivación del virus varicela zoster, que es un tipo generalmente de virus que le da a los niños, ¿no? Es lo más frecuente, ¿no? Generalmente los niños, ahora mucho menos varicela. Que esto se quede en un estado eficiente, generalmente en la médula, en la parte de la médula espinal, en la zona, ¿no? en la parte sensitiva, y que generalmente se puede reactivar. Mayoritariamente la reactivación de qué depende del estado de inmunosupresión de la edad, ¿no? Generalmente esta enfermedad, mientras más edad tengas, más riesgo de reactivación, ¿no? Y también el tema de inmunosupresión. Afecta con la misma frecuencia a hombres y mujeres, la incidencia anualizada de herpes zóster es de 1.5 a 3, el riesgo estimado de padecer herpes zóster se incrementa con la edad, lo que decíamos, ¿no? Mientras más riesgo, y la incidencia es en mayores de 25 años, se de 10 casos por 1000 personas. Más ahora hay vacunas para el herpes, ¿no? Existen ya vacunas para que de alguna forma protejan. Porque muchas veces estos pacientes pueden quedar, es decir, no por el herpes no es el problema, el problema de estos cuadros que es lo que está, la neuralgia posherpética, y es terrible. Yo he tenido pacientes que después del herpes quedan con esta neuralgia, es un dolor, ¿no? Neurálgico, que son de difícil manejo. Hay que utilizar a veces 2 o 3 medicamentos que a veces te calman el dolor, pero ¿cómo te tienen? Dopado, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, el tema de la complicación en la neuralgia, por eso que se está estipulando ahora vacunar a los pacientes contra el herpes para evitar de alguna forma la parte de la neuralgia posherpética. Esto la parte clínica tiene una fase pedodrómica, ¿no? Generalmente el paciente va a tener febrícula, cefalea, malestar general, no tiene de alguna forma todavía las lesiones en la piel, y después ya aparece la manifestación clínica. ¿Cuál es la manifestación clínica? Es esto, ¿no? Es una lesión cutánea, ¿no? Lesiones pápulo-vesiculares, que generalmente van a afectar a un solo dermatoma, ¿no? Y mayoritariamente el dermatoma que más se afecta, o los dermatomas que más afectan son los torácicos. Esto, por ejemplo, es otro tipo de herpes zóster, ¿no? Que generalmente tienen inmunosuprimidos pacientes con estadiosida, ¿no? Que se llama una herpes generalizada, ¿no? Que es otro tipo. La mayoría de pacientes inmunocompetentes van a tener estas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, en el cuello, en el tórax, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Generalmente esto está más bonito. ¿Qué afecta? Un solo dermatoma, un solo dermatoma. Hay causas más raras, ¿no? Que pueden afectar la parte óptica, ¿no? Por ejemplo, la parte ocular, eso se llama herpes, ¿no? Ostálico, que es una emergencia médica. Ahí sí hay que iniciarle aciclovir endovenoso inmediatamente. Y lo otro tenemos la quejita, eso se llama el síndrome de Reissan-Hund. ¿Qué produce el síndrome de Reissan-Hund? Como vemos ahí, produce úlceras en el cabello auricular, ¿no? Puede haber dolor, temas de audición, y aparte puede producir una parálisis facial porque mayoritariamente hay un nervio, ¿no? El nervio facial que puede estar ahí cercano, ¿ya? Entonces, esto es las manifestaciones que podemos tener, ¿no? Que son la manifestación cutánea. Y por último, en algunos casos, lógico, puede quedar la neuralgia posherpética. ¿Cuándo definimos o cuándo decimos que un paciente tiene una neuralgia posherpética? Es cuando se curó de alguna forma la erupción cutánea, si ya no tiene, y el dolor persiste por más de 30 días, ¿no? Entonces, recién ahí puedo decir yo que es una neuralgia posherpética, ¿ya? Y finalmente, ¿qué va a quedar ahí? Lo que más decíamos es el dolor, ¿no? Puede haber generación de quemazón, necesidades de parestesia, pero el dolor, ¿no? La neuralgia posherpética es el dolor. Entonces, para prevenir de alguna forma la neuralgia posherpética, ¿qué es lo importante? ¿No? El diagnóstico es clínico, ¿no? Netamente puede ser PCR, generalmente, raramente, netamente le damos, y el tratamiento generalmente es que le damos acá aciclovir. A dosis altas, 800 miligramos cada 5 horas. Es decir, ese es el tratamiento que se le da, es un tratamiento alto. ¿Y cuál es la idea? Iniciarlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque dice ahí, si yo lo inicio lo más rápido posible, ¿no? Es decir, lo ideal es iniciarlo antes de las 72 horas del brote, ¿no? Inmediatamente. Acorta el proceso de cicatrización, ¿no?
previene o alivia el dolor, previene las complicaciones agudas o crónicas, neuralgia posterpédica, limita la gravedad, la tensión y duración del proceso y previene la diseminación de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes como médicos generales no van a esperar a iniciar un tratamiento, ¿no? Sino netamente ya sospechan un herpes, le inicia el tratamiento, pero yo no soy dermatólogo, prefiero derivarte, te hacen una interconsulta, lo derivas, no hay problema. Pero la idea es que tú como médico general inicies el tratamiento, porque no es nada difícil, la ciclovir, 800 miligramos cada 5 horas y lo derivas al dermatólogo. Pero sí, ¿cuándo quieren ustedes que derivar inmediatamente? Cuando hay un herpes zóster, ¿no? Porque el paciente puede quedarse ciego, o cuando hay neuralgia, síndrome de Resenhund, que hay parálisis facial, ¿no? Ahí sí necesitamos generalmente dar aciclovir endovenoso. Generalmente el tratamiento es raro. Yo he visto un par de pesos con un par de Resenhund, no es muy frecuente. Lo más frecuente es la parte de dermatológica, ¿no? Las lesiones metamédicas. Muy bien, lo otro es esto, que es el molusco contagioso, ¿no? Que es producido, que también lo hemos visto también en infectos, que son los postvirus, y que esto hay dos manifestaciones, ¿no? Generalmente los pacientes inmunocompetentes y los pacientes inmunosuprimidos. En cuanto a los pacientes inmunocompetentes, lo más característico que es en los niños, ¿no? Generalmente es una infección que se transmite de niño a niños y que generalmente se autolimita, ¿no? No es una enfermedad que va a diseminarse, nada, se autolimita, y que tienen lesiones característicamente pupiladas y que contagian mayoritariamente por fomites, como hemos visto en la parte de ¿no? del imperio, ¿no? Es decir, contacto con juguetes o ropa de juguetes o contacto físico, ¿no? Que finalmente hace que esto pueda presentarse. En cambio, en el VIH esto es mucho más frecuente, ¿no? Que todo en el estadio sí. Directamente es un poco contagioso. Esto se lo dejo para que ustedes lo puedan realizar. Oye, lo otro, chicos, que hay que recordar, que no está acá, es la parte de la sarna, ¿ya? Que también, ¿cómo se llama? Escabiosis. ¿También cómo se llama? Bueno, sarna, ¿cómo le dicen? Pica pica, dicen en la paciente. Me ha dado el pica pica. Esto es producido por quién? Por un parásito que se llama el Sarcoptes scabiei. Este es el parásito, Sarcoptes scabiei. Mayoritariamente, esto que va a producir una patología dérmica, ¿no? Y fuera de eso tenemos algunos datos importantes. Por ejemplo, el prurito nocturno. Y otro, que más de un familiar tenga el prurito nocturno. No, esta es una enfermedad generalmente de transmisión de contacto, ya sea, mayoritariamente también se clasifica como una ITS, ¿no? Generalmente el contacto íntimo después de una relación sexual puede hacer que tú estés cuerpo con cuerpo y que finalmente esta persona pueda tener la sarna y te transmita, porque el parásito no se encuentra en la piel, ¿no? Finalmente puede transmitirse. Y lo otro es por ropa, contacto de ropa, contacto de campo. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Por qué el prurito es nocturno? Porque en la noche la hembra del Sarcoptes scabiei va a moverse por nuestra piel y finalmente va a depositar huevitos. Y esta deposición de huevitos en la piel lo que va a producir es una reacción inflamatoria que pica, ¿no? Pica. Y lo otro es el contacto familiar, ¿no? Que mayoritariamente cuando hay un familiar, ¿no? Por ejemplo, alguien tiene, probablemente más de una persona lo tenga. Entonces, estos dos datos clínicos, ¿no? Es decir, que sea nocturno el prurito y que haya una persona más en casa con estos síntomas, nos da la probabilidad de que esto sea una enfermedad, ¿no? ¿Qué otras manifestaciones? Por ejemplo, ¿dónde están ubicadas las lesiones? Al Sarcoptes, ¿qué le dicen? Que es un parásito, ¿no? Que le gustan los lugares calientes. ¿Dónde va a estar? En la zona inguinal, en el escroto, en el hombre, ¿no? En las axilas, ¿no? En la parte de los brazos, ¿no? En los pliegues, ¿no? Es decir, es más raro, por ejemplo, que estén en los muslos, en las manos. No digo que no haya, pero es más frecuente, le gustan las zonas calientes. Y podemos tener algunas lesiones características, ¿no? Por ejemplo, se les llama el surco acarino, ¿no? Es decir, por donde pasa el ácaro, deja como un surco. Tú con una microscopía puedes ver ahí al ácaro. O lo otro es que puedas ver donde el ácaro deja sus huevitos, ¿no? Se le llama nódulo acarino. Son características, ¿no? Entonces, para el tratamiento que utilizamos para la sarna, podemos utilizar tratamiento tópico o tratamiento oral. El tratamiento tópico que se utiliza es la permetrina, ¿no? Ya sea en loción, ¿no?
o en crema, loción o crema, y lo que se hace al paciente, se le indica, es que se ponga todo desde la punta del cuello, perdón, desde el inicio del cuello hasta la punta de los pies, se ponga toda la permetrina. Todo el cuerpo se lo tiene que poner con la permetrina, ¿ya? Entonces se le indica eso. Pero siempre hay que recordar que el paciente mínimo tiene que estar 12 horas con 8 a 12 horas con esta loción de permetrina. Por lo tanto, generalmente ¿qué le decimos? Que en la noche llegue a trabajar, en la noche se bañe y se ponga la crema. Y lo otro que tiene que hacer, ¿qué es? Repetirlo una semana después. Entonces, serían dos dosis, ¿ya? O dos tratamientos diferenciados en una semana. Y también se puede utilizar lo que son la parte de gotitas o tabletas, ¿no? En eso hay algo que se utilizó mucho en el COVID, que no sirvió para nada, ¿se acuerdan? La ivermectina. Ah, sí, también la ivermectina sirve para eso, ¿ya? Ivermectina. Hay presentaciones en gotitas, hay presentaciones en tabletas, pero a veces, en general, explicándole al paciente, la crema es mucho más práctico, ¿no? Pero lo otro, a veces el paciente, no quiero ninguna crema, no. Prefiero el tratamiento bioral porque entonces tenemos la ivermectina. Y lo otro es que hay que decirle a los familiares, ¿no?, que el tratamiento es a todos los de la familia. Porque dijimos que si hay uno, probablemente haya dos. Y si no hay dos, puede haber tres. Si hay tres, puede haber cuatro. Entonces, a todos los de la familia se trata. Y lo otro es mandar a lavar todo lo de la casa. ¿Qué significa esto? Frazada, ropa, todo. Porque finalmente ese ácaro está ahí. Ese ácaro está ahí y finalmente esto va a producir manifestaciones térmicas. ¿Chicos? ¿Muy bien? Ok. Esta es la parte, ¿ya? Entonces, acá que nos interesa lo que hemos visto, ¿no? La parte de herpes simple, herpes zóster, la parte de moluscos contagiosos, ¿ya? Y la parte de ácaros, ¿ya? ¿No me acuerdo? Son lo que hemos desarrollado. Ok, ustedes solo 3 clases, chicos. 3 y digamos que 3 y medio de rápido. Entonces, descansamos, ¿qué hora es? 15 y 4, descansamos 9 minutitos, ¿ya?